Estamos cerrando el capítulo de patología general y desde la siguiente clase pasaremos a patología especial. ¿Okay? La siguiente práctica va a ser 1 hora de examen y la siguiente hora vamos a pasar el siguiente. ¿Ya? Entonces, ahora nuestra práctica nuevamente va a consistir en 2 partes. La primera vamos a realizar la visualización de patrones en imagen y luego pasaremos a los microscopios, observar, a buscar e identificar estructuras. ¿Ok? Ya. Empezamos. Cuando hablamos de neoplasias, primero el concepto tiene que estar claro. ¿Cuál es el concepto que tienen de neoplasias? El crecimiento desmedido de células. Perdón, Alexis, no te escucho. La proliferación desmedida de células. Correcto, proliferación de células. ¿Qué más? Como dijo mi compañero, es un aumento descontrolado de células y pueden ser clasificadas en benignas y también carcinógenas. Las benignas por lo general son diferenciadas, no son invasoras y de crecimiento lento. En cambio las malignas son invasoras, son mal diferenciadas y también son de crecimiento mayor rápido y hacen metástasis en su mayoría. Correcto, ¿qué más? ¿No tiene otro? O, bueno, para añadir a los conceptos que se dijeron, ¿cómo diferenciaríamos entonces, por ejemplo, una hiperplasia de una neoplasia? Cuando hay un grado de displasia, cuando pierde el grado de diferenciación que tiene. Ya, entonces me estás diciendo que una neoplasia siempre tiene que perder la diferenciación. En el caso de las malignas, en No. el caso de las benignas, no. Ya, entonces, ¿cómo diferenciarías una neoplasia benigna? Pero hiperplasia sería algo más localizado, mientras que, por ejemplo, en las neoplasias, como dijo mi compañero, en el caso de las malignas, o sea, hacen metástasis, es decir, se van a otras partes y está como diseminado. Ya, Vania. En todo caso, ¿cómo diferenciarías una neoplasia benigna de una hiperplasia? Las hiperplasias están dentro de lo normal en el cambio de las células. En cambio, una neoplasia es algo normal, no es lo propio del. ¿Y qué va a determinar la normalidad en este caso? Perdón que sea muy incisivo, pero... Forma. La normalidad va a determinar algo que ustedes mismos me han dicho desde el inicio, el descontrol. Todo proceso de división celular tiene controlado, tiene un proceso detrás, ¿no es cierto? Tiene un proceso biológico, desde molecular incluso, que permite el control de las divisiones. Tenemos proteínas de control de la multiplicación. Es así que cuando estas proteínas se alteran, se va a generar un crecimiento descontrolado. Entonces, la diferencia será esa, que en el caso de una hiperplasia es un crecimiento y proliferación celular controlado, mientras que una neoplasia no lo es, así sea benigno o maligno, no lo es. ¿Ya? Ese es el primer punto. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro. Vamos a un siguiente ítem. Cuando hablamos de papiloma, el papiloma es un tumor de piel. Bien, ¿alguien tiene otra opinión? Correcto, es un tumor de epitelio. Si bien es cierto, el concepto de piel no es del todo incorrecto, pero no es completo porque no ocurre únicamente en piel. Es un tumor de epitelio. Es benigno, evidentemente, ¿no es cierto? Ahora, si sabemos que estamos hablando en el contexto de un epitelio, y yo les digo que en esta lámina que podemos observar aquí, esta es la línea epitelial, aquí, siguiendo así por ahí. ¿Qué creen que es esto? O sea, ya sé que es un papiloma, pero ¿cómo lo describirían? No tiene casi una forma definida y es más oscuro. Es un aumento, ya, sí, más o menos, sí. ¿Alguien más? También como que está invadiendo, o sea, la parte más externa está invadiendo, también está haciendo formas. Ya.
Exacto, más que benigno, está haciendo fotos. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero, al ser un tumor de epitelio, evidentemente tiene que haber un crecimiento de epitelio, ¿no es cierto? Ya, es lo primero. Vemos aquí un sobrecrecimiento sobre la línea epitelial. Lo segundo es de que mantiene la estructura histológica. Vemos dentro de este crecimiento que se respeta, o sea, las capas histológicas. Vemos que la línea de membrana basal se mantiene, ¿no es cierto? Entonces podemos diferenciar claramente la región epitelial de la subepitelial, con claridad. Tercer punto sería que podemos encontrar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma característica? La forma característica de un papiloma es el crecimiento arboriforme, una arborización, ¿no es cierto? Si pueden verlo, sí tiene un crecimiento de arborización, también llamado en digitaciones, porque pueden ver la parte final, se pueden observar como digitaciones, ¿no es cierto? Similar a dedos de frente. Ok, entonces, ¿por qué será importante esto? Porque no es el único tumor epitelial que puede aparecer. Podemos entender que existirán situaciones en las que otros tumores simplemente impliquen un crecimiento sobre la línea epitelial y representarán otras circunstancias. Por ejemplo, estaremos frente a un crecimiento por, no sé, un pólipo, ¿no es cierto? O tendremos un crecimiento por un condiloma, por ejemplo. Entonces, serán tumores epiteliales, pero no tendrán esta característica típica de la arborización o de las digitaciones. Eso nos permitirá diferenciarlos. Cuando veamos las láminas, vamos a ver uno de esos dos que acabo de comentar y encontraremos un poquito las diferencias para que ustedes se puedan dar cuenta. Ah, mira, es epitelial, pero este no es, pero no vemos por ningún lado digitaciones, entonces no es, ¿ok? Ahora, si yo amplío una de las digitaciones, agarramos aquí y la ampliamos, vamos a observar algo que ocurre acá. ¿Qué les parece? Primero, la flecha amarilla. ¿Qué les parece que el área que está apuntando? Hipercromático. ¿Qué les parecen los núcleos? ¿Qué me podrían decir? Está hipercromático ahí. Hipercromático. ¿Qué más? Agrandado. Sí. Agrandado, perfecto. Parece que hay una diferenciación marcada con las células del exterior y están encapsulados en un área bien limitada. Sí, correcto. Vamos a encontrar, en las digitaciones vamos a encontrar un área central, porque esta es la parte mediana, ¿cierto? Tenemos un área central con núcleos atípicos, ¿no? Una atipia nuclear, que va a consistir en que los núcleos se encuentran hipercromáticos, aumentados en tamaño, aumentados en proporción respecto al citoplasma, ¿no es cierto? Y encontramos incluso áreas de mitosis aumentada, ¿ok? Entonces, todas estas características son características de atipia nuclear. Ahora, fuera de eso, hablando de atipia nuclear, la atipia nuclear será una característica de benignidad, de malignidad. ¿Qué opinan? Si bien es cierto, la atipia es una característica de empeoramiento del pronóstico, pero no necesariamente es una característica de malignidad, porque como entenderemos, estamos en un contexto de una neoplasia benigna. Y mira, estamos viendo atipia, entonces no necesariamente va acompañado de una neoplasia maligna, ¿ok? Ese es un punto. Otro es de que, particularmente en el caso del papiloma, en ocasiones podemos encontrar que los núcleos de la parte distal se pueden encontrar vacuolizados. ¿Ya? Pero no necesariamente ocurre siempre nada, simplemente que en este caso aparece. Ahora, macroscópicamente tiene un crecimiento similar al
al de la parte microscópica en bajo aumento. ¿Qué quiero decir? Obviamente no estoy viendo la arborización ni nada, pero es un crecimiento precisamente verrucoso, verruciforme, ¿no? Sobrecrecimiento sobre la línea epitelial, como podemos observar. ¿Ya? Ahora, ¿en qué contexto aparecerá? Pues puede aparecer en el contexto de ¿dónde tenemos epitelio? En prácticamente todo el cuerpo. Entonces, su aparición estará determinada por diversos factores y su localización es variada, así que no nos interesa mucho. En este caso particular es un papiloma intraductal de mama, pero o sea, no es de que sea exclusivo de esta zona, ¿okay? Entonces encontramos en múltiples localizaciones. En conclusión, entonces, encerrando todos los conceptos uno a uno. Nuestro primer concepto será de que el papiloma es un tumor epitelial, ¿no es cierto? Nuestro segundo concepto será de que, como observamos en la lámina, respeta la estructura histológica, ¿no es cierto? Conservando las estructuras y los límites. Nuestro tercer punto será la forma típica, ¿no? Su forma típica es la arborización o con digitaciones. Nuestro cuarto punto será de que cuando hacemos un aumento en las digitaciones, vamos a encontrar un área central con núcleos atípicos, aumento de mitosis, núcleos hipercromáticos, aumentados de tamaño, aumentados en proporción del citoplasma. Y finalmente, nuestro último punto será la estructura macroscópica. Es similar a la estructura microscópica, es un crecimiento verrucoso, verruciforme, porque en realidad no es como tal una verruga, ¿cierto? Por eso verruciforme sería el nombre correcto, sobre la línea epitelial. Ya está. ¿Hasta aquí alguna pregunta?